Bienvenidos al tercer espacio abierto del módulo 23, Tecnologías Emergentes para la Administración y Gestión. Les doy la grata bienvenida para esta segunda semana en nuestro tercer espacio y vamos a ver muchos puntos muy importantes que vamos a estar analizando en esta unidad número 2, que es el diseño del proyecto de solución, cuyo propósito es esquematizar la operación y viabilidad de un proyecto que dé solución a un problema específico en el entorno. Sí, les recuerdo, mi nombre es Marco Aurelio Rodríguez, su asesor virtual de este módulo 23. Y bueno, antes de que entremos ya en el tema de esta semana, voy a hacer una pequeña retroalimentación de la fase uno y la fase 2 en forma general. Ya cada uno de ustedes tiene su retroalimentación de cada una de las fases para que identifiquemos estas áreas de oportunidad. Y recuerden que antes de hacer las fases de esta semana, la 3 y la 4 deben de realizar las áreas de oportunidad en cada una de las fases de la semana uno, la fase uno y la fase 2, para que tengan la información actualizada y que sea la adecuada de acuerdo a lo que se está solicitando. ¿Ok? Bueno, en la fase uno, la semana pasada teníamos que primero entregar una presentación dinámica. Ahí hubo varios que entregaron una presentación, entregaron un procesador de textos, entonces hay que leer bien las indicaciones para seguirlas, ¿sí? Y lo comentamos también en el espacio abierto que teníamos que entregar este, un procesador, perdón, una presentación dinámica y no un procesador de texto. Entonces hay que tener cuidado con estos pequeños detalles, ya que entran dentro de la matriz de valorización para que no tengamos esas áreas de oportunidad. Posteriormente, nos solicitaba que teníamos que crear un párrafo con 6 puntos importantes que nos daban los cuestionamientos. En forma general se cubrieron, no hubo tantas áreas de oportunidad en ese aspecto. Creo que identificamos bien cómo se va a integrar, cuál es el propósito, quiénes nos van a ayudar, en qué ubicación. Bueno, la ubicación fue donde tuvimos un poquito de áreas de oportunidad, porque recuerden que tenemos que identificar el contexto, y el contexto nos habla que es la colonia, fraccionamiento, localidad, municipio y estado, a dónde se va a llevar. Esto para identificar el contexto y poder ver qué tan adecuado es tener ese proyecto que estamos realizando en este módulo. Ok, después, ya teniendo el párrafo de presentación, teníamos que hacer nuestro objetivo general. Recordemos que el objetivo general se basa en iniciar con un verbo en infinitivo, tiene que tener una temporalidad exacta, no durante el 2025, durante este ciclo escolar. No, tenemos que poner fecha exacta, ¿no? Día, mes y año exacto de que se vaya a realizar. Recordemos, y lo mencionamos varias veces en los espacios abiertos y en los mensajes que les envía la plataforma, que estamos trabajando por medio de la administración por objetivos y tenemos que ser muy específicos en los tiempos, ¿sí? ¿Por qué? Porque estos los vamos a utilizar para la próxima semana, en la fase 5 de la semana 3. Entonces tiene un porqué cada uno de los factores. ¿Ok? La ubicación donde se iba a realizar y la cantidad, por lo menos. Encontré muchas causas, no la problemática, ¿no? Voy a limpiar el parque, ¿ok? No es limpiar el parque, sino es que hay que ver que las personas ya no tiren escombro, ya no tiren basura, que no transiten autos por los parques, etcétera, ¿no? Dependiendo de la problemática. Entonces, recuerden que el agua, la basura, la limpieza, la recolección de basura, todos ellos, de lo que tenemos que atacar es la educación, la formación de la cultura de no tirar, de cuidar el agua, ¿sí? Todo eso tiene que ir enfocado, no nada más es ir y limpiar y cada semana, cada 15 días vamos a ir a limpiar. Eso no es una solución. Estamos atacando una consecuencia y toda la vida nos vamos a pasar limpiando porque ya las personas saben que hay alguien que va a llegar y limpiar, entonces lo sigo haciendo. Entonces tenemos que identificar bien la problemática para dar una propuesta de solución. Recuerden, la parte primordial de las indicaciones es que debemos de
a elaborar una propuesta de solución, solucionar esa problemática, ¿no? No con ir a limpiar una vez, no con dar una conferencia se va a acabar el bullying, no porque recojamos la basura de las calles esta semana ya se solucionó el problema. No, tenemos que encontrar una forma de poderlo llevar a cabo de forma adecuada. ¿Ok? Ahora, ya teníamos un objetivo general, teníamos que realizar por lo menos tres objetivos específicos. ¿Ok? También empezaban con verbo en infinitivo, cantidad y temporalidad. ¿Ok? Entonces, también ahí encontramos muchas áreas de oportunidad. ¿Por qué? Porque obviamente si en el objetivo estamos atacando una consecuencia, pues en los objetivos específicos muchas veces seguimos atacando la consecuencia y no a la problemática como tal, agregándoles la cantidad y la temporalidad de fechas exactas que se tienen que realizar. Posteriormente se tenía que hacer una o varias metas por cada uno de los objetivos. Teníamos que poner el objetivo, las metas que nosotros creíamos que eran necesarias para poder tener el cumplimiento. También cantidad y temporalidad para crear un cronograma. Recuerden, vamos a estar trabajando con los tiempos para la próxima semana y es necesario que desde los objetivos tengamos esa temporalidad y esa cantidad para saber qué es lo que vamos a hacer, cómo lo vamos a llevar a cabo. ¿Sale? Después de ahí era lo que nos solicitaban, teníamos que agregar el enlace de la carpeta del módulo 23 y las fuentes de información. Fuentes de información son aquellas que utilizamos para investigar sobre el tema de nuestro proyecto, ¿no? No los recursos de la plataforma, que esos son fuentes de consulta, ¿sí? Entonces, no los espacios abiertos, porque también es una fuente de consulta como tal, porque hablamos de toda la estructura, ¿sí? Entonces debemos de tener mucho, mucho cuidado con estos aspectos para poder realizarlos de forma eficiente. De eso sí, seguimos peleados con las fuentes de información. ¿Por qué? Porque tanto en la fase uno como en la fase 2 faltaron, que le calculo un 60% de las entregas no llevaban las fuentes de información correspondientes, ¿no? Ni siquiera las fuentes de consulta. Entonces, tengan mucho cuidado por ello para poderlo llevar a cabo. Tampoco no se vale poner 20 fuentes de información que se ve que es de un documento que encontraron o investigaron y de cuanto abres tu fase, pues ves que se habla acá de los objetivos, cómo se debe de realizar, y ves que no se realizaron bien los objetivos, entonces no tiene caso colocarlo, ¿sale? No es poner por poner nada más, me solicitan fuentes de información, las que encuentro, agarro y las coloco. No, las fuentes de información es con base a lo que ustedes están plasmando. ¿Ok? Y vamos con la fase número 2. En la fase número 2, ¿qué nos pedía? Primero identificar la audiencia. ¿A quién va dirigido? No, ahí tuvimos muchas áreas de oportunidad, me ponían a la comunidad, a mi estado, a mi familia, a mis vecinos. Sí, ok, pero vecinos, ¿quiénes son tus vecinos? ¿Dónde están ubicados? Calle, colonia, municipio, estado, para que podamos identificar, darle contexto a quién lo estoy dirigiendo, ¿sí? No puede ser al público en general, no puede ser para todos. ¿Por qué? Porque si estamos hablando de cuidar a los animalitos, no todos tenemos animalitos. Dos, unos tenemos gatos, otros tenemos perros, otros tenemos pájaros, etcétera. Sí, entonces tenemos que ser muy específicos que, ok, mi proyecto de cuidar a los animalitos sobre los perros que están en la calle. Ok, entonces va a ir dirigido a las personas de mi colonia, ponemos el nombre de la colonia, Colonia Centro, en la Ciudad de México, ¿sí? Que tengan de mascotas perros. Ok, entonces desde ahí ya empezamos a identificar quiénes son, qué es lo que estamos buscando y a quién va dirigido, ¿sí? Es también como el bullying, que dicen, es que todos tenemos que estar preocupados por el cuidado del agua, por la basura. Sí, eso es lo que deberíamos de estarlo. Tanto es así que nos damos cuenta que siguen tirando basura, que llueve, que ahorita que ya se viene la temporada de lluvias, se sigue teniendo basura. Entonces, tenemos que dirigirlo bien para poder realizar nuestro proyecto. ¿Ok? Después nos solicitaba crear un guión en el cual te tenías que presentar, tenías que hacer la presentación de tu proyecto, tenías que mencionar los objetivos de la fase uno, tenías que hablar sobre los ámbitos.
que también ahí tuvimos muchas áreas de oportunidad. Acuérdense, los ámbitos eran el educativo, el laboral y social, y cómo iba a influir tu proyecto en tu contexto. Necesitamos dirección para saber dónde va a estar. No es lo mismo en Guadalajara que en Puebla, que en Monterrey, que en Oaxaca, ¿sí? Por la diversidad que tenemos de estudiantes. Entonces, ahí tenemos que tener mucho cuidado para poder aplicarlo de buena forma. ¿Ok? Y ¿sale? Entonces, teníamos que entregar un audio de 3 a 5 minutos. Pocos fueron los que no alcanzaron los 3 minutos. Tuve por ahí un audio de 50 segundos. Obviamente no cubre todo lo que se necesitaba y poderlo realizar. Entonces, es muy importante que sigan las indicaciones de la plataforma, que vean los espacios abiertos, porque aquí aclaramos y damos estos pequeños puntos de vista para poderlos llevar. Tuvimos ahí como 5 más o menos que se excedieron casi a los 6 minutos, no hubo ningún problema, nada más, no hubo ninguna penalización para poderlo realizar. Sigan revisando, por favor, cuando compartan los enlaces, que los permisos estén abiertos. Me tocó algunos audios que no estuvieron abiertos, me tocaron unas carpetas que tampoco estuvieron abiertas, no se permitía el acceso, entonces tenemos que tener cuidado con esos elementos, ¿sale? Después teníamos que poner el enlace de la carpeta del módulo 23 y las fuentes de información que también en el caso de la fase 2 carecieron este, de su realización. Recuerden que si ustedes no ponen fuentes de información, entonces eso quiere decir que lo están haciendo con base a la experiencia y eso es lo que no estamos trabajando con base en el desarrollo de competencias profesionales, una estructura que es necesario tener. ¿Ok? Preguntas, Lunas, dudas, por favor, sobre estos dos puntos. María, te escucho. Buenas tardes, asesor y Buenas compañeros. tardes. Yo tengo una duda sobre las fuentes de información. De hecho, en mi actividad de la fase 2, Ujú, en mi retroalimentación me puso de que me faltó fuente de información, entonces sí. yo puse referencia, entonces no era lo mismo, ¿verdad? No, María, ahorita lo acabo de decir a grosso modo, ¿no? En forma general. Pero Ajá. recuerden que vean mis mensajes, por favor. Revisa los mensajes, todavía esta semana lo volví a enviar. La semana pasada envié uno a donde te digo qué es una fuente de información, qué es una fuente de consulta, qué es una fuente bibliográfica, qué es una citación, para que Sí, identifiquemos sí, qué de es. hecho ya las leí, Ah, qué pero perfecto. como que no entiendo ahí cómo debería de ir la fuente de información, así como en el ejemplo que usted me mandó, así lo debo de poner. Ah, sí, eso es un ejemplo claro. Esto está basado en el manual de Prepa en línea C, pero aquí lo importante es que la fuente de información es de dónde saco la información de tu proyecto, ¿sí? Ok. Porque si tú pones un recurso, es una fuente de consulta porque estás viendo la estructura. ¿Estamos de acuerdo? Ujú. Cómo va a ir el proceso administrativo, estoy aprendiendo. Entonces, sí, ay, no me acuerdo de cuál era de violencia hacia la mujer, no me acuerdo, del Sí, tuyo. disminuir la violencia hacia la Ah, mujer. ok, si vamos a hablar de la violencia, entonces vamos a buscar fuentes confiables que nos hablen sobre la violencia hacia la mujer, para no desinformar a la población que vamos a ayudar. ¿Sí me explico? Ok. Artículos, Sí, profesor. psicólogos, universidades, que tengan fuentes de información confiables para que tú te bases en ellos, porque hay mucha desinformación más en la violencia, ¿no? Ok, entonces pongo fuentes de información y la referencia ya no las pongo o sí las Las pongo puedes igual. seguir dejando. Ah, perfecto. Muchísimas ¿Sí? gracias, asesor. De nada, María. Ok, Elena nos dice en el chat, buenas tardes, Sor, una duda, el enlace tiene que ir en el documento. Exactamente, el enlace de la carpeta del módulo 23, cuando terminas, vas a poner enlace, carpeta módulo 23 y su enlace con todos los permisos para que se pueda revisar. ¿Sale? Por favor, recuerden, ni las fuentes, ni la carpeta, se ven mermadas en su evaluación, son indicaciones para que ustedes tengan la información, organizada. ¿Por qué? Porque nuestra fase final va a ser elaborar una página web y vamos a trabajar con los 6 archivos de las 3 semanas. Entonces es importante que nos organicemos de mejor manera en cada uno de ellos.
Muy bien, entonces vamos a nuestro orden del día. Va a ser la presentación, objetivo del módulo, temario, evaluación del módulo 23, contenido, herramienta digital del tercer espacio abierto, conclusión, foro de clase, etiqueta, fase 3, organización, actividades, tareas, recursos y procesos, fase 4, dirección, división del trabajo, informe de reflexiones, semana 3, fase 5 y 6 y despedida. ¿Ok? Entonces vamos a ver cuáles son los puntos más importantes que vamos a determinar. ¿Ok? También por ahí ya les compartí en el foro de avisos recientes lo que es esta infografía. Revísenla, por favor. ¿Por qué? Porque algunos no me están entregando foro de clases, algunos no están entregando informes de reflexiones y algunos nada más me entregaron una fase. Sí, recuerden, en las fases, estamos trabajando con fases. Una depende de la otra para seguir adelante. Si no entregamos fase 1 y fase 2, no podemos entregar fase 3 y fase 4. ¿Por qué? Porque lleva una secuencia. Porque desde el principio pues, no voy a saber qué tema es el proyecto que estés trabajando. No sé si esos recursos que tú pones y actividades son coherentes con lo que estás poniendo de proyecto. Entonces, tenemos que tener cuidado. ¿Sí? Entonces, también en el foro de clases es importante que participen, que sigan las indicaciones. ¿Sí? No nada más me pongan un renglón, dos renglones, ¿sí? O una participación, porque pues eso, pues nada más valoro esa parte de esto de 15% que vale cada foro. Y el informe de reflexiones, pues tengan mucho cuidado al guardar. Por ahí nada más una compañera tuvimos esa complicación de que este, no guardó en forma correcta, entonces nada más se quedó con una parte proporcional de la evaluación. ¿Ok? Entonces, sumérjanse un poquito en ella, analicen, vean. Recuerden que tenemos participación individual, participación por el facilitador y la interacción de la plataforma, que eso viene siendo un 30% de su evaluación total. Entonces tengan mucho cuidado para que lo vayan viendo. Ok, unidad número 2 y parte de la 3. Vamos a ver el diseño del proyecto de solución y en la tercera, las tecnologías emergentes en la administración y gestión. Estamos en el tema de planeación del proyecto. Recuerden que vamos a definir, perdón, vamos a ver la acción y a quién va dirigido, cómo se va a realizar, quién lo va a realizar y qué recursos van a utilizar. Entonces, estos puntos los vamos a ir desmenuzando poco a poco y les voy a dar una pequeña introducción de cada uno de estos temas para que quede un poco más claro y no tengan tantas áreas de oportunidad en sus fases. Entonces, volvemos a reiterar, estamos dentro del proceso de planificación de un proyecto. Aquí vamos a identificar cómo es, cómo voy a llevar a cabo mi proyecto. Recuerden, es importante poner la ubicación, ya lo mencionamos hace rato. ¿Por qué? Porque vamos a determinar todo el entorno externo del proyecto, la parte económica, la parte social, la parte gubernamental, las tecnologías, los consumidores, la competencia, los clientes, etcétera, 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 ¿sí? Cada uno de estos puntos los tenemos que considerar para la elaboración de la fase 3. Entonces, no nada más es cómo lo hago, cómo lo voy a demostrar y ya, no, tengo que analizar todo mi entorno para saber qué tan factible va a ser mi proyecto y cómo lo voy a llevar a cabo. Determinación del alcance, ¿sí? Es qué se quiere hacer. En este momento vamos a identificar y ver, ok, ¿qué es? Yo estoy proponiendo solucionar una problemática que voy a fortalecer la cultura del no tirar basura en las calles. Ok, pero ¿dónde? Si lo dejamos así, dices, ok, ¿en dónde? Muchas veces me dicen, en Querétaro. Ok, en Querétaro, Querétaro es enorme. ¿Vas a atacar todos los frentes? Entonces tus actividades, tareas y recursos tienen que ser muy grandes porque tienes que atacar a todos los municipios del estado. Ah, no, es que no voy a poder hacerlo tan grande. Ok, en mi localidad, en mi colonia, en mi municipio, ok, ahí ya es un poco más factible, tengo los medios necesarios, capacidades, habilidades, el personal que voy a contratar, ¿sí? Las empresas que me van a apoyar, los proveedores, etcétera, etcétera, para poder dar un mejor servicio a mi entorno. ¿Ok? Entonces, tenemos que formular de forma correcta las estrategias. Recuerden, siempre que hablamos de estrategias, hablamos del futuro. ¿Sí? ¿Cómo vamos a lograr las cosas? Ahí es cómo lo tengo que estar pensando, me tengo que estar imaginando. Ahora, ¿cómo lo voy a llevar a cabo para obtener el resultado que es una propuesta de solución? ¿Ok? ¿Quién lo hará? ¿Cómo se debe de hacer? Ahí entran las actividades y tareas.
¿sí? ¿Quién lo hará? Serían los perfiles de puestos que voy a ocupar, que voy a contratar para mi proyecto, ¿sí? ¿En cuánto tiempo? Lo que les decía, temporalidades, de qué fecha lo puedo realizar, lo voy a llevar a cabo, lo tenemos desde los objetivos generales y específicos, ya una temporalidad aproximada para poderlo llevar a cabo. ¿Qué recursos voy a necesitar? Materiales tecnológicos, financieros. ¿Cuánto costará la inversión? ¿Cuánto voy a invertir yo para poder llevar a cabo mi proyecto? Recuerden que yo soy el dueño de mi proyecto, no el gobierno, no el DIF, no las asociaciones, no la presidencia municipal, no los recolectores de basura. No, es mi proyecto y yo lo tengo que determinar, ¿sí? Para poder determinar el riesgo que vamos a correr para llevarlo a cabo. ¿Preguntas, dudas hasta aquí, compañeros, compañeras? ¿Se me están durmiendo? Ninguna, asesor, ninguna. Gracias, José. Todo bien. Recuerden que su participación tiene que ser Ningún activa. asesor. Gracias. ¿Sí me escucha? O sea, sí. Ninguna, muchas gracias. Ok, muy bien. Entonces, tengan mucho cuidado con eso. Tenemos que identificar qué es lo que vamos a llevar a cabo para poder determinar nuestras acciones a seguir. Entonces, tenemos un plan que a seguir, ok, lo tenemos que determinar. ¿Cuáles son los puntos que vamos a llevar a cabo para poder aplicar lo que es nuestro proyecto? Ok, tenemos que ver lo que es nuestras actividades, tareas, recursos responsables, programas y presupuestos, que son los recursos que nos está solicitando la tabla de la fase 3. ¿Ok? Vamos a ver. Recuerden que estamos en medición y control. Recuerden, el proceso administrativo es planear, organizar, dirigir y controlar. Es un proceso circular cíclico. Entonces, a menor o mayor grado, siempre vamos a estar manejando cada uno de estos elementos para poderlo implementar en nuestro proyecto. ¿Estamos? Entonces, desde ahí tenemos que estimar las desviaciones, las áreas de oportunidad que puede tener nuestro proyecto. Tenemos que determinar los tiempos, ¿sí? ¿Sí? Para poderlo llevar a cabo. Dice Defni, asesor, solo son recursos monetarios, ¿cierto? Ok, son precios, Defni. Si te habla sobre los recursos financieros, los precios aproximados que vamos a necesitar para cada uno de los recursos de la tabla. ¿Sí? Por eso necesitamos saber la inversión, y era lo que estábamos mencionando, ¿sí? Lo más pegado a la realidad que podamos para tener un presupuesto que ustedes van a invertir para solucionar ese problema. ¿Estamos? Entonces, tenemos que seguir estas etapas del proyecto para poder tener lo que es la medición. Entonces, ¿qué vamos a utilizar? Vamos a utilizar un cronograma. Recuerden que un cronograma es un diagrama tubular en el cual va a tener actividades, tareas, temporalidades, responsables para poder tener el resultado, ¿sí? Tener un seguimiento que sigamos qué es lo que vamos a realizar en cada una de las etapas del proyecto. Y esto es muy importante para poderlo tener. ¿Por qué? Porque vamos a necesitar hacer una programación o una planificación. En este caso, es indispensable reducir los riesgos, y lo mencionábamos desde el primer espacio abierto, que tenemos que reducir los riesgos. ¿Por qué? Porque como somos un microproyecto, no tenemos la inversión que requiramos, ¿no? No tenemos 500,000, 1,000,000 de pesos, 2,000,000 de pesos para solucionar la problemática que tenemos. Con los pocos recursos o muchos recursos que tengamos, es como vamos a hacer una propuesta de solución. ¿Sí? Por eso, Defni, compañeros, compañeras, lo que mencionaban, ok, la parte monetaria de costos, necesitamos saber cuál es la inversión, ¿no? Decíamos, es que recolectar la basura de todos los municipios. No, si ni el mismo gobierno, por medio de los municipios, pueden recolectar toda la basura porque no tienen la infraestructura, entonces nosotros pues, no vamos a poder cubrirla. Entonces tenemos que ver de qué forma podemos cubrir esta propuesta de solución. Entonces, no va a ser para todo el municipio, voy a hacer para mi fraccionamiento, mi colonia, mi localidad. Ok, es más factible el poder cubrir esto que poder
realizarlo, porque lo podemos hacer poniendo una zona de contenedores, podemos comprar una camioneta y que pase toda la semana en las diferentes colonias de mi localidad, ¿sí? Como transporte privado. Entonces, todo esto tenemos que identificar y hacer esas propuestas de solución. Para eso tenemos lo que es la estructura del desglose del trabajo, que es lo que se tienen que basar ustedes para poderlo realizar. Esto lo creó la NASA, ¿sí? Para poder realizar sus cohetes espaciales, ¿sí? Imagínense el proyecto de crear un cohete espacial, que ahorita ya desde hace 20 años, no son 20, son 15 años, la NASA ya no hace cohetes, ya los renta con privados, que ya lo hacen, les sale más barato que crear un proyecto. Pero anteriormente, cuando crearon esta estructura, imagínense, para crear un cohete, ¿sí? Y los privados ahorita lo hacen. Entonces, no es crear el cohete, no. A ver, tengo las personas, el grupo de personas que va a hacer el proyecto, el fuselaje. Ah, ok, tengo el otro grupo de personas que van a hacer las computadoras, otros que van a hacer los software, otros el combustible, otros el motor, otros entrenar a los pilotos, a los astronautas, y así pequeños que se integran en esto, ¿no? Pequeños brockets que son pequeños proyectos que se van realizando. Cuando juntamos todos, se convierte en un cohete. Y así ustedes tienen que ver con quién y qué tipo de personas van a contratar para poder realizar el proyecto y qué le voy a encargar a él de mi parte de mi proyecto para obtener el resultado. Entonces, la división del trabajo es primordial para ahorita lo que vamos a determinar. ¿Por qué? Porque vamos a crear actividades, vamos a crear tareas, vamos a tener responsables del desarrollo del trabajo que yo los voy a contratar para que se lleven a cabo en este momento para mi proyecto. ¿Sale? Entonces, si se dan cuenta, vamos a tener muchos factores que nos van a permitir el poderlo llevar a cabo. ¿Sí? Entonces, tenemos que implementarlo bien. Esto es parte también de lo que es tanto la fase 3 y la fase 4 y quiero que quede muy clara. ¿Dudas, comentarios sobre la estructura de división del trabajo? No, asesor, ninguna. Todo claro. Ningún asesor. María, te escucho. Asesor, por ejemplo, yo estoy revisando mi tabla y en los recursos como por ejemplo materiales y tecnología, ¿se pueden repetir? Ok, sí, los puedes Ah, repetir ok. porque vas a Igual tener. en los costos financieros, igual estoy poniendo como costos de 200 o 500 pesos porque mi comunidad es chiquita, como de 10,000 habitantes. Ok. Entonces, ¿está bien o le puedo poner más o No, menos? va a ser de acuerdo a lo que tú vas a determinar, ¿sale, María? Pero si Ah, dices, perfecto. ajá, si vas a poner computadora y la vas a ocupar en la tarea, en la actividad 3 de la tarea 5 y la vas a utilizar en la fase de desarrollo, la actividad 6 en la tarea 4, ¿sí? No vayas a poner el mismo precio en los costos financieros. Si nada más vas a comprar una computadora. Si vas a comprar dos, pones el precio de dos computadoras. Ah, perfecto. Está bien, asesor, gracias. Gracias. Ok, ahorita ya vamos a ir a la tabla para que la desarrollemos paso por paso. Ok, entonces muy bien hasta aquí. Ahora vamos a hablar del diagrama de barras y método de la ruta crítica. Pongan mucha atención, por favor, para que identifiquemos estos aspectos, ¿sí? ¿Sale? Entonces, desde ahí tenemos que seguir adelante. Voy a dar una respuesta a una pregunta de Daphne. Dice, ¿es posible que contemos con colaboradores que no cuenten con un sueldo porque son amigos y familiares? No, Daphne, es lo que estamos viendo, la profesionalización del proyecto, ¿sí? Si tú estás en un proyecto, tienes que considerar que tienes que pagar sueldos, ¿sí? ¿Por qué? Porque a lo mejor tú dices, ah, ok, ahorita un amigo te dijo que sí, pero si dentro de un mes que ya vas a echar a andar tu proyecto te dice que no, vas a tener que conseguir y contratar a otra persona para lograr tu objetivo de tu proyecto. Entonces, damos por hecho que las personas nos van a ayudar, pero no siempre nos ayudan a llevar a cabo lo que es nuestro proyecto. Entonces, ten mucho cuidado con ello y se tiene que considerar los sueldos en la tabla. ¿Sale? Gracias, Evelyn. Ok, entonces vamos con el diagrama de barras y método de la ruta crítica. Pongan atención porque van a realizar ustedes un diagrama de barras, lo que es la próxima semana, y quiero que identifiquen los aspectos, ¿sí? Entonces, un diagrama de barras es una gráfica tubular
¿Qué tiene que contener? Actividades, tareas, responsables y temporalidades. Ahorita, para dar un ejemplo y no poner fechas, le puse aquí semana 1, 2, 3, 4, 13. Pero aquí en estas semanas ustedes van a poner el rango de semanas, ¿no? Del 1 de junio al 7 de junio. Del 8 de junio al 15 de junio. ¿Ok? Esas semanas para poderlas determinar y las vamos a ir integrando. Este es uno de tantas formas que podemos determinar un diagrama de Gantt. ¿Sale? En las cuales vamos a determinar, identificar el desarrollo de cada uno y los avances que vamos a tener de acuerdo a las fechas que ya tenemos programado, basándonos en los objetivos generales y específicos de la fase 1 en las fechas. ¿Estamos? Ahora aquí, pongan atención un poquito en la pantalla, por favor. Método de la ruta crítica. Es un esquema en el cual van a encontrar el camino más rápido entre el inicio y fin de mi proyecto. Desde mi fase previa hasta la fase de concreción que estoy elaborando dentro de lo que es mi proyecto, ¿ok? Los círculos significan nodos. Las literales significan las actividades o tareas a realizar. Regresamos y nos damos cuenta que aquí tenemos actividad A, B, C, D, E, F, G. Ah, ok, acá las tenemos, ¿sí? Ok, si damos los números que están de fuera, son las semanas que se van a tardar cada una de las tareas. Hacemos una cuenta rápidamente y son 15 semanas entre todas. Pero yo, al realizar la actividad A, puedo realizar la B, C y D, esas 3 tareas al mismo tiempo, porque tengo un supervisor, porque tengo un coordinador, porque tengo un ayudante general, y entonces en vez de tardarme 6 semanas, me voy a tardar 3 semanas, porque voy a tener actividades que haga al mismo tiempo. ¿Sí? Entonces, mi proyecto de inicio a fin, en vez de que sea de 15 semanas, lo voy a realizar A, C y me voy a llevar 12 semanas. ¿Sí? En los cuales me estoy ahorrando 3 semanas de sueldo, 3 semanas de gastos, 3 semanas de inversión. Entonces, esto es muy importante para mi proyecto porque es un ahorro que voy a tener. ¿Sale? ¿Dudas, preguntas sobre el diagrama de Gantt y la ruta crítica? No, asesor. No, profesor, ¿No? Confío en ninguna duda ustedes. por ahora. Muy Por ahora, claro, gracias. Ok, confío en ustedes, en que estudiaron y quedó claro, pero sé que cuando se ponen a hacer su fase dicen, ay, ¿esto cómo iba? ¿No? Que es allá donde pasan las dudas. Sí pasa. Sí, ya tengo varios tiempo con ustedes en Prepa en Línea y después dicen, es que sí, lo estoy leyendo, lo veo con usted y lo entiendo. Y bueno, cuando me pongo a hacer mi proyecto, no, nada más no. No me queda claro, no lo entiendo bien, no lo aplico. Por eso Soy. grabamos los espacios para que ustedes lo puedan revisar otra vez y puedan identificar los ejemplos que yo les pongo y lo puedan realizar de mejor manera. ¿Sale? Perfecto, Confía. asesor. Gracias. Pero sí, sí me pasa a mí. Ay, no es nada más a ti, tú porque te atreves a decirlo, pero los demás compañeros también les llega a pasar. Y me pasa a mí porque digo, ay, estuvieron en el espacio, se los expliqué y lo que me preguntaron no lo pusieron. Y yo digo, ah, ¿qué pasó, no? Se me perdieron en ese momento. Me dijeron que sí entendieron y no entendieron. Sí, sí, suele pasar, ¿no? Pero sí, y a mí me frustra porque digo, lo hablamos y te voy a poner de ejemplo a ti, ¿no? José me preguntó sobre este punto, veo su fase y es lo que no hizo y yo. Ay, José, si te lo expliqué, dijiste que sí 2 veces. No, 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 no. Entonces tenemos que poner un poquito más de atención. Por eso les recomiendo que tengan una libreta y un lápiz, para que yo les diga, anoten esto, vean estos puntos y se los quede también en su libreta al momento de hacer sus fases. ¿Va? Va. Muy bien. Ya vamos a acabar nuestro primer parte de nuestro espacio abierto. Voy a colgar y volvemos a entrar, por favor, para que tengamos nuestro segundo etapa o parte Ok. de este espacio abierto. ¿Vale? Ahorita nos volvemos a conectar. Mismo enlace, mismo clave, todo igual. Por favor.